Hola chicos, bueno pues hoy os traigo la recomendación de libros del mes de diciembre de 2024 y en esta ocasión os traigo un libro buenísimo, ya es la segunda vez que reseño en este canal un libro de este autor que es Neil Price y tengo alguno más que cuando lo lea ya os lo traeré también. Se trata del libro Vikingos de Neil Price, que es un libro que nos habla sobre la cultura y todo lo que se sabe sobre lo que llamamos entre comillas vikingos, pero que en realidad nos hablan de los pueblos del norte desde la etapa que correspondería a la caída del Imperio Romano hasta el siglo XII. Entonces no nos hablan solo de era vikinga, él se remonta también a otras etapas quizás más antiguas, porque necesita explicar una serie de cosas, cuáles son los antecedentes, a veces se remonta incluso a hacerse preguntas sobre quiénes fueron los primeros pobladores de la zona de Escandinavia, por ejemplo. Entonces pues comprende varias épocas. Pero bueno, ¿para quién es este libro? Que ya sabéis que me pierdo cuando un libro me gusta. Pues es un libro que os interesará a los que os gusta el tema de los, entre comillas, vikingos, porque ya sabemos que el término vikingo no es correcto. Se ha modernizado así, pero en realidad vikingo era una profesión de hombres de la Escandinavia precristiana que se echaban a la mar en verano e iban a o bien comerciar o a saquear, etcétera, a conquistar, etcétera. Pero nos habla de toda la sociedad, no solo de los que se dedicaban a saquear e iban en esos barcos, sino de toda la sociedad. Entonces pues nos habla de muchas cosas importantes. Ahora bien, me gustaría explicar algo y esto quiero que se os meta bien en la cabeza, ¿vale? El autor es Neil Price, que es arqueólogo. Es un distinguido profesor y catedrático de arqueología de la Universidad de Uppsala en Suecia. Ha investigado, enseñado y escrito sobre la época vikinga durante casi 35 años y es autor de diversos libros sobre historia de los vikingos y vive en Suecia. Bueno, lo que quiero que se os meta en la cabeza es que Neil Price es arqueólogo y bueno, también como dice aquí, profesor y catedrático de la Universidad de Uppsala en Suecia, pero lo importante es que esta persona al margen de la romantización de los vikingos y tal, esta persona está a pie o ha estado a pie de campo, desenterrando túmulos, desenterrando tumbas, yacimientos en los que ha encontrado cadáveres de estas personas, ha encontrado hallazgos arqueológicos y esta persona ha hecho descubrimientos o ha estado allí, ha visto todo eso, lo ha desenterrado con sus propias manos y es alguien que te puede decir realmente cómo eran, cómo vivían, en qué creían, cómo era su sociedad, qué eran y qué no eran. Por lo menos dentro de las posibilidades que tenemos de saber cómo eran, porque, como siempre os digo, había muchas lagunas. Pero la arqueología es interesante porque los arqueólogos siguen desenterrando cosas en el norte de Europa que nos explican qué sí eran y qué no eran los vikingos. Entonces, esto lo digo, quiero que recordéis que esta persona es un arqueólogo y que trabaja en esto y que es una persona que nos puede decir muy bien qué es verdad y qué no es verdad. Esto lo digo porque una de las cosas interesantes que tiene este libro es que nosotros tenemos concepciones desde pequeños. Desde que éramos pequeños hemos visto de todo en la tele y nos han explicado que existían unos hombres que eran los vikingos y que llevaban cuernos en los cascos y que hacían ciertas cosas y que eran de cierta manera. Entonces él aquí te explica cuál era la realidad 100%. Algunas de las concepciones que nosotros tenemos eran pura fantasía o son romantizaciones. Hay cosas que son muy duras, que tú las estás leyendo y son muy duras de su sociedad. Entonces, aquí él te va a decir qué es real y qué no es real, qué es una romantización moderna, porque sí, sigue habiendo romantización en nuestra época. De todas maneras, yo personalmente pienso que si tú quieres inspirarte en algo de la era vikinga y crear un nuevo movimiento artístico, pues está fenomenal, me parece completamente lícito. Pero él aquí nos cuenta todo sobre su sociedad,
cómo vivían, cómo eran sus casas, cómo vestían, cómo se organizaban jerárquicamente, qué comían, qué trabajos tenían. Todo lo que te puedas imaginar te lo explica aquí. Y de lo que a lo mejor te habla un poco menos te lo explica en el otro que ya reseñé, ¿no? Que es como más hablando de magia, de cosas más espirituales, etc. Te interesará si quieres saber quiénes eran ellos de verdad. Y luego también, no solo si te interesa esta temática, sino si por ejemplo eres pagano germánico, asatruar o de cualquier otra rama, yo te recomendaría encarecidamente que leas este libro mucho antes que cualquier otro libro escrito por algunos practicantes que quizás pueden contener mucha gnosis personal, porque por ejemplo Neil Price te explica en qué creían, en qué criaturas creían, te habla sobre sus dioses, te habla de, por ejemplo, la concepción que tenía de las divisiones del alma, que es para mí de lo más complejo. Te habla de la cosmología, de los 9 mundos. Para mí lo más complejo son las divisiones del alma, porque es un concepto muy distinto al que nos han enseñado en el cristianismo desde pequeños. Entonces, vosotros pensad que yo fui a un colegio católico desde lo que llamábamos parvulito, o sea, lo que sería preescolar. Entonces a nosotros nos hacían estudiar la Biblia y el concepto que ellos tenían, que era maravilloso, es totalmente opuesto al concepto de alma cristiano y de otras religiones pues judeocristianas. Así que es importante que te interese lo que te interese de esta cultura, y ya sea por hobby, simplemente por interés histórico o arqueológico, o por interés espiritual, porque te interesa reconstruir esa creencia, tú crees en esos dioses y en el resto de whites, etc. Creo que este es el primer libro que deberías leer. Es el primero, es, como podéis ver, un libro muy gordo, pero es muy completo. La verdad es que debo decir que el autor escribe muy, muy, muy bien. Recordad que el otro libro que reseñé lo leí en inglés y se entendía perfectamente bien, porque él explica, se nota que es profesor, no es una persona que escriba un libro con un lenguaje rebuscado ni técnico que tú no entiendas. Obviamente hay conceptos y hay palabras, hay cosas que son jerga, pero él a continuación te explica lo que es, por si tú eres nuevo y no lo sabes. Escribe muy bien, de tal manera que te bebes el libro, ¿vale? Te sientas y es súper interesante. Él lo escribe de una manera que lo hace interesante. Que cualquier otra persona escribiría sobre esto y sería aburrido, pero él escribe muy bien. Entonces yo diría que si algún día Neil Price ve este vídeo, aunque sea subtitulado, que no creo, pero nunca se sabe, por favor, Neil Price, escribe más libros, por favor. Porque es que además algunos de nosotros no tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, pero sí tenemos la inquietud de aprender sobre estas cosas. Entonces, esto para nosotros es vida. Bueno, y es felicidad y es alegría y todo esto. Entonces, me encantaría que el autor escriba más libros y ahí voy a estar yo para comprarlos y para recomendároslos en mis vídeos. Bueno, ¿qué más cosas os puedo contar? Otra cosa interesante, muchas veces nosotros vemos series, porque en la época en la que nosotros vivimos hay series que son sobre, entre comillas, vikingos. Entonces, es muy interesante cuando tú lees en este libro, te está hablando de la realidad. Entonces, si vosotros me preguntaréis a mí cuál es mi serie favorita, entre pelis y series y tal, sobre esta temática, cuál es mi favorita, yo os diría que The Last Kingdom, por encima de cualquier otra. Y aunque es una serie y probablemente tiene licencias artísticas, me da la impresión de que quizás es más correcta históricamente. Será porque está basada en una saga de libros de Bernard Cornwell, que probablemente se documentó para escribir sus libros. Entonces, cuando yo empecé a leer este libro, me apeteció muchísimo ver The Last Kingdom. Y conforme la iba viendo, iba leyendo el libro y es muy interesante porque mi pareja se sentaba al lado mía, llegaba y yo estaba viendo The Last Kingdom y llegaba y yo decía, bueno, es que es muy fuerte, porque tal, porque la cultura vikinga, porque la venganza era común, porque tal, a veces la paraba y le decía, mira,
esto ha pasado porque le mataron al padre, no sé qué, no sé cuánto, han raptado a la hermana, le explicaba 1000 cosas. Entonces yo era como que me disculpaba un poco diciendo, sí, es un poco bestia y tal, pero... Y luego cuando estás leyendo el libro sale exactamente todo lo que sale ahí, en esa serie. Él te lo explica, cómo era en la realidad. Muchas cosas de la sociedad, de cómo era su vida. Cuando te habla, por ejemplo, de los esclavos. Eso salen de Last Kingdom. Cuando te habla de cosas que le hacían a las mujeres muy fuertes, que también salen de Last Kingdom, por ejemplo, con la hermana. Tú estás leyendo este libro y te estás dando cuenta de que, aunque cuando ves, por ejemplo, una serie como The Last Kingdom parece fuerte, cuando lees este libro que te habla de la realidad, no de una serie, de la realidad, te das cuenta de que era todavía más duro, todo era mucho más fuerte y de que realmente, desde que nacimos, hemos tenido una visión de una cultura, entre comillas, vikinga, muy idealizada. Y todo era mucho más duro que se ha visto en los dibujitos animados, en las series, en las pelis, etc. En los libros, en las novelas, la literatura. Mucho más duro. Por lo tanto, es muy interesante que leáis este libro porque te habla de la realidad. Respecto a la idealización, ha habido muchas épocas en las que se ha idealizado cómo eran los vikingos, no solo ahora, en el siglo XXI, sino también durante el siglo XX y antes. Uno de los puntos fuertes del libro es que te va a explicar qué era real, qué no era real y cómo distintas personas han cogido esa imagen, se la han apropiado para sus propios intereses o para sus propias campañas políticas, económicas, lo que sea, ¿no? Después también me gusta contaros cosas que a mí me ha hecho pensar el libro. Entonces, hay teorías muy interesantes. Una de las cosas personalmente que a mí me interesó mucho, porque a cada uno de vosotros os va a mover cosas distintas, pero a mí me interesó mucho una teoría de la que hablaba el autor sobre cómo pudieron surgir los mitos en los que los dioses pelean con los gigantes y están siempre enfrentados. Entonces hay una pregunta, todo esto se habla aquí, ¿vale? Hay una pregunta que es, ¿quiénes llegaron primero a las zonas del norte de Europa? ¿Estaban primero los samis o estaban primero los germanos o llegaron y hubo un choque? Entonces, se especula, hay una teoría que dice que podría ser una especie de choque cultural o incluso un poco de xenofobia, porque se encontraron dos culturas totalmente diferentes, los sami, que eran el pueblo del tambor, que eran más chamánicos y eran más un pueblo orientado a la naturaleza. Y luego tenemos a los germanos, que era un pueblo totalmente distinto, eran físicamente distintos, su cultura era totalmente distinta, sus creencias eran distintas. Y se especula que quizás los gigantes representen a los sami y los dioses representen a los germanos. Y claro, a mí eso me hizo que me estallara la cabeza. Además es que para mí tiene mucho sentido, porque si os fijáis en los mitos, a ellos no los quieren, pero se enamoran de ellas y se casan con ellas y tienen hijos, y por eso luego los dioses son todos medio gigantes en realidad, o descienden de gigantes, pero a ellos no los quieren, a ellos los matan, a ellas sí, que son muy guapas y muy bellas. Y me resulta súper interesante, a mí personalmente me estalló la cabeza. Entonces siempre os digo que muchas veces cuando leo este tipo de libros encuentro muchas respuestas y teorías que para mí tienen mucho sentido. Estudiar y aprender sobre el tema germánico, ya sea del norte o del centro de Europa, me ayuda un montón, me ayuda a entender cosas que provienen de muy antiguo y que me resultan sumamente interesantes. Y si os dais cuenta, esa teoría la propone un arqueólogo, alguien que te puede decir cómo eran esos pueblos y que te puede explicar ese choque cultural y no solo cultural, porque no es solo lo cultural, es lo genético, el físico, etcétera. Muy interesante, muy interesante. Además es que propone muchas otras teorías que a lo mejor a mí no me han llamado más la atención,
pero que a vosotros sí podrían llamaros la atención o podrían daros respuesta a muchas preguntas que tenéis. No me enrollo más, ya sabéis que cuando un libro me gusta podría estar aquí 3 meses hablando y diciéndoos lo que opino y lo que ha despertado en mi mente, ¿no? Simplemente deciros que es un buen libro, que os lo recomiendo muchísimo, que si queréis empezar en temas vikingos o incluso si queréis empezar en temas de paganismo germánico o nórdico, primero leed este libro para saber cuál es la realidad en que creían, cómo vivían, qué hacían, todo, 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 todo. Bueno, muchas gracias por permanecer aquí conmigo un mes más. Espero que os haya gustado mucho este libro y los contenidos de este mes. Estamos ahora mismo cuando lo grabo a 30 de diciembre, así que os deseo un feliz año nuevo 2025 porque dentro de 2 días ya será 2025. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Disculpadme, pero cuando veis rápido mi mente repite entonces. Lo siento, no lo hago queriendo. Perdón si hay un corte, pero me han llamado por teléfono. La vida es así. Perdón si hay un corte, pero me han llamado. Aquí estamos hablando de cómo era la vida en los países escandinavos entre los siglos, desde la caída del Imperio Romano hasta el 12, y pues este corte forma parte de cómo es la vida en el siglo XXI en España y en Europa durante 2024. Te llaman por teléfono y más cuando mañana termina el año.